Dicho esto, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy hablamos acerca de unidades químicas de masa y este capítulo de unidades químicas de masa lo que nos hace es entrar a hacer cálculos en química, ¿ya? Y en los libros tú lo vas a encontrar con el nombre de estequiometría. Nosotros para efectos didácticos lo hemos dividido o lo hemos, digamos, subdividido en subtemas para que te sea más fácil comprender. Cuando tú estás en un ciclo pre, en realidad unidades químicas de masa se ve como un tema global que es estequiometría en donde se ven muchas cosas, ¿ya? Sin embargo, el orden es importante porque ese orden te va a ayudar a ti a comprender los conceptos. Y cuando nosotros hablamos específicamente de unidades químicas de masa, como su nombre lo dice, vamos a hablar de los aspectos cuantitativos de las sustancias, o sea, las cantidades, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de unidades químicas de masa, hablamos de las cantidades. Y unidades químicas hace referencia, obviamente, a unidades que se van a utilizar en el curso de química en el día a día. Así como tú utilizas unidades que son netamente físicas o unidades que son netamente matemáticas, hay unidades que son netamente químicas que nosotros la vamos a utilizar. ¿Y por qué? Por dos razones muy sencillas, o por una razón muy sencilla. La materia a nivel de que nosotros la trabajamos es materia a nivel atómico, nivel iónico, nivel molecular, o sea, átomos, iones, moléculas, es muy, muy pequeñita la materia. Entonces es necesario de que nosotros trabajemos unidades que nos ayuden a manejarlo esto fácilmente. ¿Por qué? Porque es tan pequeña la materia que nosotros vamos a estudiar, átomos, iones y moléculas, que en una pequeña cantidad de materia, para la redundancia, vamos a encontrar muchísima cantidad de partículas. Y es cierto también que cada una de estas partículas va a tener una masa muy pequeña. Por ejemplo, imagínate que yo te pregunte, ¿cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? ¿Cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? Lo que se te ocurra, acuérdate que la idea es que participes. Lo que se te ocurra, lo primero que se te venga a la mente, ¿cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? 1000 gramos. 1000 gramos. Ya, miren, Adrianita nos dijo 1000 gramos. Vamos a ello, o sea, no es que esté bien o esté mal, sino vamos a tomarlo como dato, ¿ya? 1000 gramos, ¿ya? ¿Cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? Escucha la pregunta. ¿Cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? Sin miedo, chicos, sin miedo al éxito. 20.000. 20.000, ya. Lucas al ojo dice 20.000 granitos de azúcar, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es el peso de un granito de arroz? 1 gramo. 1 gramo, ¿ya? Y de un granito de azúcar, complicado, ¿cierto? O sea, lo que yo te estoy preguntando fácilmente no tiene respuesta. O sea, ni te rompas la cabeza queriendo averiguarlo, metiendo en internet, oye, ¿cuánto hay? No, no lo vas a encontrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo que quiero llegar es que tú me des respuestas de manera, digamos, cualitativa inicialmente para luego eso poder llevarlo a algo que sea más fácil de comprender. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿quién pesa más? ¿Un granito de arroz o un granito de azúcar? Eso sí me lo puedes decir al ojo. ¿Quién pesa más? ¿Un granito de arroz o un granito de azúcar? Un granito de arroz. Obvio, ¿cierto? Y si yo te digo, tengo un kilo de arroz y tengo un kilo de azúcar, ¿en dónde hay más granitos? ¿En un kilo de arroz o en un kilo de azúcar?
En un kilo de azúcar. Es un kilo de azúcar. También resulta obvio. ¿Por qué? Porque si yo comparo el arroz con el azúcar, ¿correcto? El granito de arroz es más grande que el granito de azúcar. Entonces significa que un granito de arroz debe pesar más que un granito de azúcar, ¿sí? Y adicionalmente, como el granito de azúcar es más pequeño, en un kilo de azúcar debo tener mucho más granitos que en un kilo de arroz, ¿cierto? Entonces, eso sí resulta, digamos, relativamente fácil de responder, pero es una respuesta cualitativa en base a la comparación de dos, en base a la comparación del granito de arroz y del granito de azúcar, ¿cierto? Peor hubiera sido que yo te hubiera dicho, oye, ¿cuántos grandes granitos de arena hay en un kilo de arena de playa? Baja, y lo hubiera vuelto loco, me hubiera cortado la sesión seguro, ¿sí? Pero si yo te pongo granito de arroz y granito de azúcar, todavía como que es fácil de manejar, ¿ya? Digamos relativamente fácil de manejar cualitativamente hablando, cualitativamente hablando. Si yo te pregunto, oye, ¿cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? Por ahí tú me lo has dicho, muchos, bastantes. Oye, en un kilo de azúcar, uff, muchos más todavía. Ya es algo, ¿cierto? Porque en uno existen bastantes, y si te pregunto con respecto al azúcar, es mucho mayor, pues obvio, ¿no? Y si yo te digo cuánto pesa un granito de arroz, pucha, profe, poquito, ¿ah? Poquito. Y un granito de azúcar, mucho menos todavía, pues porque el azúcar es más pequeñita. Tal vez esa hubiera sido una respuesta. Un gramo todavía como que no está cercano a la realidad, porque te pongo un caso. ¿Tú sabías que un dulcecito, un caramelito, pesa 1,5 gramos? ¿Ya? La próxima vez que te compres un caramelito, ¿ya? Fíjate cuánto pesa. Sé curioso en todo, ¿ya? Busca en el empaque qué es lo que tiene, qué es lo que está ingresando a tu cuerpo como alimento, ¿ya? Y fíjate, y vas a ver que el peso de un caramelito, no quiero ser un sherry, por eso de un caramelito, es 1,5 gramos. Entonces, si un caramelo que yo me como así de este tamañito tiene 1,5 gramos, no creo que un granito de arroz tenga 1 gramo. ¿Sí? Resulta obvio, debe ser una masa muy, muy pequeñita. Sin embargo, yo sé que si colecciono muchos granitos de arroz o muchos granitos de azúcar, puedo completar el peso de 1 kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende más o menos la idea? Profe, no entiendo, está loco. ¿Usted qué quiere decir ya? A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Mira, para nosotros es visible el arroz y el azúcar, ¿cierto? Sabemos que hay muchos granitos de arroz, muchos granitos de azúcar. Sabemos también que el granito de azúcar es mucho más pequeño que el granito de arroz, por lo tanto su masa debe ser menor que la del granito de arroz. Por lo tanto, llegamos a dos ideas claras, ¿ya? Cantidad de partículas, en este caso cantidad de granitos, y otro, la masa de cada partícula que para algo grande que nosotros lo vemos en el día a día, ¿verdad? Que lo vemos en el día a día, el arroz y el azúcar, todavía nos resulta complicado poder establecer un peso. Imagínate que yo quiera hacer lo mismo, pero para un átomo, un ión o una molécula, que son extremadamente pequeños. Entonces, eso va a ser recontra complicado. Recontra complicado. Y si lo puedo hacer, las cantidades van a ser enormes en cantidades de partículas y la masa va a ser muy pequeñita a nivel de gramos. Entonces, hablar de una manera práctica de cantidades de partículas enormes, millonarias, y, y masa de una partícula muy, muy pequeña, no va a ser práctico. Entonces nosotros tenemos que generar un lenguaje para que sea práctico hablar de la cantidad de partículas y de la masa de esas partículas. Por eso es que se utiliza estos conceptos, el concepto de unidades químicas de masa. Para eso es lo que nos sirve las unidades químicas de masa. Esa es la base de todo el concepto. Porque luego lo que vamos a ir entendiendo, lo que vamos a ir aprendiendo nosotros es simplemente una aplicación
de lo que ya existe, de lo que tú vas a ver en la tabla periódica, las masas atómicas o pesos atómicos como quieras llamarlo, las masas moleculares, gramos, kilogramos, toneladas. Eso ya es una aplicación práctica, pero ¿por qué? ¿De dónde nace todo eso? Es lo que tú tienes que entender. ¿Por qué? O sea, alguien se volvió loco, se le ocurrió hacerlo de esa manera, porque se hizo, no. La razón es sencilla. En una pequeña cantidad de materia, a nivel de átomos, a nivel de iones o a nivel de moléculas, existe una enorme cantidad de partículas, una enorme, enorme cantidad de partículas. Y a nivel de masa, la masa es en extremo pequeña. Por lo tanto, yo necesito generar un lenguaje que me permita hablar fácilmente de estos conceptos. Y por eso es que trabajamos las unidades químicas de masa, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Un primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de mol, ¿ya? ¿Para qué me sirve la mol? La mol me sirve para contar, para contabilizar, ¿ya? Para contar algo. Es una unidad que se encuentra establecida como una de las unidades fundamentales del sistema internacional, la mol, ¿ya? ¿Y qué me mide la mol? Digamos que yo me refiero a un par. Cuando yo hablo de un par, ¿a cuánto me estoy refiriendo? Un par. ¿Cuánto te representa en cantidad? Dos. Dos, obvio, ¿ya? Si yo te digo una docena, ¿a cuánto te representa? 12. 12, ¿no? 12, todos tenemos claro eso. Si yo te hablo de un millar, ¿a cuánto me estoy refiriendo? 1000. 1000, ¿no? Un millar es 1000, ¿de acuerdo? Entonces, yo no digo dos, digo un par. Yo no digo 12, digo una docena. Yo no digo 1000, sino digo un millar, ¿correcto? Entonces, esa colección la estoy transformando en una nueva unidad para que sea más fácil de hablar. Por ejemplo, si yo te hablo de dos docenas, me refiero a 24. Si yo te hablo de dos pares de medias, me refiero a cuatro medias, ¿correcto? Si yo te hablo de 2 millares de ladrillos, me estoy refiriendo a 2000 ladrillos. ¿Está bien? Entonces, cuando yo establezca el término mol de ahora en adelante, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, una mol de algo, una mol de cualquier algo, te representa 6,02 por 10 a la 23 unidades de ese algo. ¿Ya? Unidades de ese algo. Por ejemplo, si yo te digo, tengo un mol de lapiceros, será 6,02 por 10 a la 23 lapiceros. Si yo te digo, tengo una mol de ladrillo, será 6,02 por 10 a la 23 unidades o 10 a la 23 ladrillos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿ya? A ver, voluntarios o voluntarias. Ya, muy bien, Adrianita. Listo. Adriana, una mol de átomos. ¿Cuántos átomos tiene? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? Una mol de átomos. ¿Cuántos átomos tiene? Lo de acá. 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Otro más. Marcelo, una mol de moléculas. ¿Cuántas moléculas tiene? 6,02 por 10 a la 23 unidades. Moléculas, ¿correcto? Moléculas. Unidades o moléculas, unidades de moléculas, ¿ya? Eh, a ver, Jimenita, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ¿no? O Ani, a ver, Ani. Una mol de iones. ¿Cuántos iones tiene? O levanta la mano quien quiera participar. Una mol de iones debe tener 6,02 por 10 a la 23 iones. ¿De acuerdo? Entonces,
Cuando yo te digo una mol de átomos, ¿cuántos átomos son? 6,02 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Una mol de iones, 6,02 por 10 a la 23 iones. Una mol de lapiceros, ¿cuántos lapiceros tiene? 6,02 por 10 a la 23 lapiceros. Perfecto, ¿no? Una mol de ladrillos, ¿cuántos ladrillos tiene? 6,02 por 10 a la 23 ladrillos. Ladrillos, excelente. Una mol de hojas, ¿cuántas hojas tiene? 6,02 por 10 a la 23 hojas. Perfecto, eso es. O sea, cada vez que tú escuches de ahora en adelante la palabra mol, mol significa 6,02 por 10 a la 23. Una mol de algo es 6,010 a la 23 unidades de ese algo. Si yo te digo, tengo una mol de estrellas, 6,02 por 10 a la 23 estrellas. ¿Ya? Sin embargo, este número 6 por 10 a la 23 es un número en extremo grande, ¿ah? Muy, muy grande, ten cuidado. Porque, por ejemplo, si yo te hablo de 10 a la 6, es un millón. Si yo te hablo de 10 a la 12, ¿no? 10 a la 12 es un billón. Si yo te hablo de 10 a la 18, que es esto de acá, es un trillón. Y si yo a esto le agrego un 10 a la quinta, son 100.000 trillones. Y si a esto yo le agrego un 6 adelantito, sería 600.000 trillones. Y todo esto que tú ves acá es 6 por 10 a la 23, que es este numerito que tú tienes acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tú ves acá es un número en extremo grande. 10 a la 6 nada más te representa un millón. Esto es un billón, un trillón, 100.000 trillones, 600.000 trillones. Imagínate que la tinca, ¿ya?, sortee un mol de soles. ¿Te arriesgarías a jugar o no te arriesgarías a jugar? Un mol de soles. ¿Un mol de soles cuánto sería? 6,02 por 10 a la 23. Soles. Es una cantidad enorme, 600.000 trillones de soles. Es un número enorme, es una enorme cantidad. Por eso es que este numerito nosotros no lo utilizamos para lo que nosotros vemos comúnmente. Huevos, ladrillos, lapiceros, hojas, no. Pero sí lo utilizamos para algo muy pequeño como átomos, iones o moléculas. ¿Por qué? Porque en esa pequeña cantidad de materia, ¿ya? En esa cantidad de materia vamos a encontrar una enorme cantidad de partículas. Y este numerito que tú ves acá es una constante universal. Esta constante, 6,02 por 10 a la 23, se conoce como número de Avogadro. De ahora en adelante, cuando tú veas 6,02 por 10 a la 23, él es el número de Avogadro. Y lo vas a representar como n sub 0 y en exámenes uni incluso esto se representa como n sub a. Na, número de Avogadro, n sub 0, número de Avogadro. ¿Cuánto equivale? 6,02 por 10 a la 23. Profe, a mí me enseñaron otro número. Sí, papalino, no hay ningún problema. Por ejemplo, el número de Avogadro, tú puedes expresarlo como 6,022 con un montón de decimales más, porque tiene un montón de decimales, por 10 a la 23. ¿Ya? En los libros antiguos, cuando este número no había sido del todo calculado, el número de Avogadro era 6,023 por 10 a la 23, ¿ya? Entonces, no se hacen problemas a la hora ustedes de operar y dicen, bueno, yo lo que hago es 6,02 por 10 a la 23 y listo, con eso me quedo yo tranquilo y puedo realizar mis operaciones. Profe, ¿nadie se va a molestar? No, papá, nadie se va a molestar si pone 6,02 por 10 a la 23. Es más, para efectos de exámenes de admisión San Marcos, por ejemplo, donde no puedes utilizar una calculadora y tienes que operar rápidamente, ¿ya? Aquí utilizas el número de Avogadro como si fuera 6 por 10 a la 23. Profe, ¿se vale? Sí se vale, sí se vale. ¿Y en qué me ayuda el profesor? Es que es mucho más fácil multiplicar o dividir un número por 6 que multiplicarlo o dividirlo por 6,02. Entonces, por esa razón, una forma práctica es utilizar el número 6 por 10 a la 23 y vas a tener resultados muy cercanos a tu respuesta
sin temor a poder equivocarte en el examen de admisión o en la evaluación que tú tengas. Ya si estás en exámenes uni, sí, caballero, vas a tener que utilizar todos los datos que te dan. Por eso en exámenes uni sí te permiten utilizar una calculadora. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Para qué me sirve la mol entonces? Para contar. ¿Estamos todos de acuerdo? La mol me sirve para contar. Una mol de algo es 6,02 por 10 a la 23 unidades de ese átomo. Una mol de átomos de carbono tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Una mol de moléculas de agua tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una mol de iones tiene 6,02 por 10 a la 23 iones. Una mol de hojas, chicos, ¿cuántas hojas tiene? Una mol de hojas, Más 0,2 por 10 a la 23 hojas. hojas, ¿correcto? Una mol de estrellas, ¿cuántas estrellas tiene? 6,02 por Ujú. 23. Claro, está bien, sin miedo, chicas, está bien. 6,02 por 10 a la 23 estrellas, ¿correcto? Muy bien, finalmente las chicas han venido más activas el día de hoy. Listo, entonces, para eso me sirve la mol, ¿ya? ¿Se entendió? La mol me sirve para contabilizar y es un número muy grande. El número n sub 0, ¿cómo se le llama? Se le llama número de Avogadro, ¿ya? Ojo, ese numerito nos va a acompañar de ahora en adelante en química forever and ever, ¿ya? Así que eso lo deben tener recontra claro. Lo siguiente, la unidad de masa atómica, ¿ya? Esta unidad de masa atómica también es una unidad de referencia que me ayuda a establecer la masa de un átomo comparado con la masa de otro. O sea, no es tan fácil como que tú dices, oye, yo quiero saber cuál es la masa del sodio. Ah, ya fácil, mira, anda, coge un átomo de sodio, ponlo en la balanza atómica y di cuánto pesa. No, pues así no funciona. O sea, no existe una balanza atómica que te va a decir cuál es el peso de un solo átomo de algo. Lo que tú haces es una medida comparativa, ¿ya? Por ejemplo, digamos que establecemos una unidad de medida que se llame uni, ¿ya? Y es que esta unidad de medida sea equivalente a 30 kilogramos, ¿ya? ¿Te parece? Imagínate que yo te digo, oye, me acabo de pesar y mi peso es 60 kilogramos. ¿Cuál es mi peso en uni? 2 uni. 2 uni, perfecto. Oye, esa persona, pucha, creo que está mal, ha subido mucho de peso. Se ha pesado hace poco y tiene un peso de 90 kilogramos. Pregunta, ¿cuál es su peso en uni? 3 uni. 3 uni. Pregunta, ¿la unidad uni existe? ¿Sí? ¿Existe la unidad uni? No. Yo me la acabo de inventar. Oye, sí, profe, estás loco, se acaba de inventar una unidad que no existe. Yo he tomado como referencia que uni es 30 kilogramos, como puede haber tomado 40 kilogramos o 50 kilogramos. No existe esa unidad. Yo te dije, oye, imaginémonos que uni valga 30 kilogramos. Entonces tú me acabas de decir que, por ejemplo, 60 kilogramos es 2 uni y 90 kilogramos es 3 uni. O sea, si yo te digo 120 kilogramos, ¿a cuánto equivale en uni? 4 uni. A 4 uni, ¿cierto? O sea, me estás diciendo que 120 kilogramos es 4 veces nuestra unidad de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Y me estás diciendo que 90 kilogramos es 3 veces nuestra unidad de referencia. Y que 60 kilogramos es 2 veces nuestra unidad de referencia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, 150 kilogramos. ¿Cuántas veces es nuestra unidad de referencia? 5. 5 veces, claro. Porque si yo te digo 150 kilogramos, tú me puedes decir esto es equivalente a 5 uni. Y lo que tú me estás diciendo, en otras palabras, es que 150 kilogramos es 5 veces la unidad de referencia que tomé, que se llama uni. Porque se me ocurrió utilizar uni como, como unidad de masa. Le puede haber llamado unidemia, le puede haber llamado cualquier otro nombre. ¿De acuerdo?
Y con esto, ¿qué te quiero dar a entender? Que algo similar nosotros utilizamos para medir la masa de los átomos. Solo que nuestro patrón de referencia, ¿quién es? Nuestro patrón de referencia es un átomo de carbono 12, ¿ya? Y a este átomo de carbono 12, por conveniencia, nosotros le hemos dado una masa de 12 UMA. Antiguamente era UMA, unidad de masa atómica. Hoy tú lo vas a encontrar como U, simplemente U. O sea, si tú encuentras UMA o encuentras U, es exactamente lo mismo, unidad de masa atómica. ¿Ya? Entonces, a un átomo de carbono 12, que es este isótopo en particular, le hemos dado una masa de 12 UMA. Entonces te pregunto, papá lindo, medio átomo de carbono 12, ¿qué masa debe tener? 6 UMA. 6 UMA, claro. Si un átomo pesa 12 UMA, medio átomo va a ser 6 UMA. Y te pregunto, un cuarto del átomo de carbono 12, ¿cuánto va a pesar? 3. 3 UMA. Perfecto. Y escúchame. Un doceavo del átomo de carbono 12, ¿cuánto va a pesar? 1 UMA. Un UMA. Listo. Acabas de dar con la definición de UMA. ¿Qué cosa es el UMA? Una unidad de masa atómica es la doceava parte de lo que pesa un átomo de carbono 12. O sea, si este es un átomo de carbono 12, el que está acá, ¿cuánto pesa? 12 UMA. Cuenta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un átomo de carbono 12 pesa un UMA. Entonces, ¿qué viene a ser un UMA? Un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. Ah, entonces, si yo te digo, oye, el magnesio pesa 24 UMA, el magnesio 24, tiene una masa que es 24 UMA, ¿qué te estoy diciendo? A ver, en tus palabras, ¿qué te estoy diciendo? Lo que se te viene en mente. Yo te diría, oye, si es 24 UMA, significa, oye, esto pesa 2 veces lo que pesa el carbono 12, ¿no? Sí, pues, pesa 2 veces lo que pesa el carbono 12. O sea, si yo comparo el peso de él con respecto al peso de él, su masa de él es el doble de la masa de este señor. ¿Sí? Es lo primero que me podrías tú decir, ¿no? O me puedes decir que esto tiene 24 veces mi unidad de referencia, porque esta U es mi unidad de referencia, o sea, la doceava parte del átomo de carbono 12. Ah, entonces significa que esto pesa 24 veces la doceava parte del átomo de carbono 12. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, imagínate, yo te digo, oye, tengo el helio 4, ¿ya? Este helio 4, ¿cuál es su masa? 4 UMA. ¿Qué me puedes decir de este 4 UMA? ¿Que es la tercera parte de lo que pesa el átomo de carbono 12? ¿Sí o no? ¿Like o dislike? A ver, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Pues claro. 4 UMA es la tercera parte de lo que pesa el carbono 12. O pesa 4 veces la doceava parte del átomo de carbono 12. Oye, y si yo te digo, por ejemplo, ya me gustó, profe, si yo te digo el argón 40 tiene una masa de 40 UMA. Entonces, ¿qué significa este 40 UMA? Ah, que pesa 40 veces la doceava parte del átomo de carbono 12. Y si yo te digo, por ejemplo, el cloro 35 UMA, significa que pesa 35 veces la doceava parte del átomo de carbono 12. Rapidito, antes que se nos acabe.